Me gustaría comenzar desde lo último que ha sucedido. Este jueves 6 de abril ocurrió en la Corte Internacional de Justicia un hecho que sin duda marca un antes y un después en lo que ha venido siendo esta disputa. ¿Cómo se le puede llamar a esto que ocurrió el día de hoy en la Corte Internacional de Justicia? Bueno, en realidad es una incidencia en el marco de un procedimiento que instauró Guyana contra Venezuela. O sea, hay una demanda unilateral. En 2018 ella es admitida. El secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, le da jurisdicción y competencia supuestamente sobre el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra a la Corte Internacional de Justicia. Venezuela ha venido señalando de manera reiterada, o sea, de hecho es la primera vez que Venezuela está en la Corte Internacional de Justicia, pero ha venido señalando que la solución no es esa, no es la de un arreglo judicial, que la solución se da en el marco del Acuerdo de Ginebra y por virtud del artículo 4, parte segunda, que reenvía al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, había que agotar una serie de procedimientos y de hecho así lo dice el Acuerdo de Ginebra. Usted solo llega al arreglo judicial o a la solución judicial una vez que agotó todos los procedimientos allí previstos, el de las relaciones directas, las relaciones diplomáticas, el tercero de buena fe, la conciliación, el arbitraje cooperativo. Es decir, hay una serie de instituciones que el secretario general de Naciones Unidas salta y le da competencia y jurisdicción a la Corte. La Corte lo admite así, declara en aquella oportunidad que efectivamente ella tenía competencia y jurisdicción. Hubo 4 votos salvados, hubo algunos votos aclaratorios, en esta oportunidad no fue así, y reiteró que ella tenía competencia cuando esté violando la doctrina, el derecho constitucional consuetudinario, que es muy importante en el derecho internacional, pero es que además está violando su propio estatuto y reglamento. De todas maneras, ya eso es un hecho cumplido, o sea, ya decidió que por encima del estatuto de la Corte Internacional de Justicia ellos tienen jurisdicción y que en realidad pueden llevar hasta el fondo. No olvidemos que esta incidencia es una incidencia, o sea, no, esto no toca el fondo, estos son elementos que desde mi punto de vista, brillantemente y con mucho acierto, en su oportunidad presentó Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta y coordinadora de todo el grupo de defensa, el internacional y el nacional, de defensa del Esequibo. Eso se dijo con muchísima claridad, como otras excepciones. Llama la atención, no solo eso, sino es un hecho de verdad insólito, grosero, es un hecho escandaloso que se diga que la Gran Bretaña no es parte. La pregunta es, ¿quién firmó el Tratado de Washington? De 1899. 97, el de Washington. Ajá. O sea, ¿quién lo firma? Lo firma la Gran Bretaña. ¿Quién firma, que tú te referías, el laudo de París? O sea, ¿quién lo firma? Lo firma la Gran Bretaña. ¿Quién firma el Acuerdo de Ginebra? La Gran Bretaña, porque Guyana aparece 3 meses o 4, creo que son 3 meses y unos días, después de firmarse el Acuerdo de Ginebra, de tal manera que ella es parte. Eso es algo que es obvio, groseramente obvio. Sin embargo, eso lo apartaron. Yo soy de los que cree que aquí no solo hay elementos jurídicos y económicos, el petrolero, el del gas, el del oro, el diamante, el coltán, lo que llaman ahora minerales extraños, todo eso es verdad. Pero también es verdad el tema de las inversiones, de los bloques que están ya no licitando, sino asignando a empresas muy importantes, entre ellas la ExxonMobil, la Shell, varias empresas. Entonces, hay un tema económico, pero hay un tema geopolítico. ¿Y por qué geopolítico? Porque tenemos un conflicto, nosotros no podemos separarnos de ese hecho. Nosotros tenemos en este momento, ojalá que no, estamos muy cerca
de una conflagración internacional y donde el petróleo es fundamental. Ahora, dentro de la sentencia en el día de hoy que la vicepresidenta dice que la posición de Venezuela es que celebra porque han avanzado frente a lo que ya estaban. Ahí la Corte Internacional de Justicia deja abierta como la posibilidad de revisar el laudo arbitral de 1899 y al mismo tiempo dice, por ejemplo, en un artículo del 97, que el Tribunal de Justicia señala además que cuando el Reino Unido aceptó mediante el Acuerdo de Ginebra el esquema para la solución de la controversia entre Guyana y Venezuela, su implicación era consciente de que Gran Bretaña era consciente de que dicha solución podría implicar el examen de determinadas alegaciones de Venezuela sobre la actuación indebida del Reino Unido. Es decir, ¿esto abre qué posibilidad hacia el futuro? Oye, varias posibilidades. Qué bueno. Este tema nos lleva a lo siguiente, la sentencia interlocutoria, incidental, el pronunciamiento, dice algunos juristas intermedios en este proceso, ha señalado dos cosas muy importantes. La primera de ellas es que ya señala la eventualidad de un fraude sobrevenido en el laudo de París y que puede revisar. No olvidemos las declaraciones de Severo Mallet Prevost, donde explica todo lo que ocurrió en términos fraudulentos, pero es que también es fraudulento el abuso de derechos, también es fraudulento que Venezuela no fue parte del laudo arbitral de París, también es fraudulento que el presidente de aquel arbitraje, un ruso pero muy amigo de los ingleses, profesor de la Universidad de Londres y también de la de San Petersburgo, había expresado que él quería una decisión por unanimidad para así evitar una exposición de motivos y una fundamentación. Es fraudulento, los abogados llamamos eso in locus, o sea, que no se hayan ido al sitio a ver qué es lo que se está debatiendo, qué es lo que está en situación de polémica, porque las líneas Schomburg son también fraudulentas. Acuérdense que Schomburg llegó ahí a Upata y quería llegar muchísimo más allá. O sea, era una cuestión, además... Es decir, arbitrariamente hicieron los límites fronterizos. Él está contratado por la monarquía inglesa, el Instituto Real de Estudios Geográficos, etcétera. Él no está contratado por la Junta de Arbitraje, ni tampoco está contratado por Venezuela. Por lo tanto, no es difícil colegir que hay intereses muy concretos y específicos. ¿Qué es lo interesante de lo que, y que pone de relieve Delcy Rodríguez, nuestra vicepresidenta, y hay que subrayarlo, que la Corte Internacional entonces sí dice, la verdad que yo soy competente para revisar el hecho fraudulento sobrevenido en el laudo de París. Sí, eso para nosotros es importantísimo. Claro, porque cuando vemos 14 de los 15 jueces dicen no admitimos la solicitud de Venezuela de no continuar con el juicio, vamos a continuar con el juicio. Sin embargo, esto Venezuela lo celebra por lo que usted está diciendo. ¿Podemos interpretar entonces eso? Sí, siempre hay que hacer un excursus, siempre hay que hacer un paréntesis, ¿no? Por razones de orden pedagógico. Este es un programa pedagógico, como ustedes lo saben mejor que yo, además de histórico. El que tiene la competencia para tomar una decisión en esta materia es el presidente Nicolás Maduro. Eso lo señala la Constitución de manera, no esta, la del 99. En realidad todas las constituciones le daban al presidente la competencia máxima en materia de política exterior. Es él el que tendrá que decidir, bueno, ¿seguimos o no seguimos este procedimiento? O podría irse al artículo 36 y 37 de la Carta de las Naciones Unidas y hacer una solicitud al Consejo de Seguridad para que suspenda esto y se pronuncie sobre esta materia. O podría buscar otras alternativas, es decir, pedir la nulidad del Tratado de Washington, por ejemplo. Es decir, sobre la mesa se abren una serie de posibilidades. Entiendo que el presidente, como lo ha hecho siempre en esta materia y creo que en otras, pero esta es la que yo conozco directamente con él,
hace una amplia consulta y quizás su rueda de prensa en los próximos días o mañana estará precisamente orientada a esa consulta para con los distintos sectores ver cuál es el camino más expedito para la defensa de Venezuela, porque hay varios, no hay uno solo. Ahora, no es solo seguir el procedimiento en el que en este momento estamos. puntualmente, y para dejarlo claro, es un tema bastante complejo entender incluso lo que ocurrió hoy, que las posibilidades eran varias como usted lo dice, pero entonces una vez que la Corte Internacional de Justicia se pronuncia, inmediatamente se habla de que Venezuela y Guyana van a juicio. Y Guyana, la República Cooperativa de Guyana, van a juicio. Ante la misma instancia, ¿qué tiempo llevaría eso? ¿Cómo serían los lapsos? ¿Qué va a ocurrir inmediatamente? Sí, las opciones que se abren es después de esto. Ahora, ¿qué de esta incidencia? ¿Qué es lo que ocurre? Que al excluir a la Gran Bretaña, entonces la contención es solo entre Guyana y Venezuela. Si nosotros seguimos el juicio hasta el fondo, bueno, hemos tocado el fondo, o sea, hasta el fondo, entonces la controversia, la contención es solo con Guyana, ya no es con la Gran Bretaña, que debió ser parte legítimamente hablando y procesalmente hablando. Respecto de eso hay que estar claro, lo digo con toda responsabilidad. Después de 2 años de revisar mapas, documentos, declaraciones de todos los sectores nacionales, internacionales, Venezuela no debe temer en lo que tiene que ver con sus títulos, en lo que tiene que ver con sus pruebas. Venezuela tiene pruebas. Guyana lo que tiene es una situación de facto. Bueno, yo heredé algo que no era de Gran Bretaña, pero me lo obsequiaron. Ah, muy bueno. Nosotros no. Acuérdense que este territorio viene desde la Capitanía General. Sí. Este territorio está en todas las constituciones nuestras. Debo aclarar, no en la de 1811, pero sí en la 1819 y en la Ley Fundamental de Colombia del Libertador, en el artículo 5. Después en la Constitución de 1821, el Rosario de Cúcuta, estamos en la Gran Colombia. Después en 1830 hasta 1999. Solo que en 1999 los constituyentes fuimos más radicales. Ya no era suficiente decir, para nosotros, pues el territorio de Venezuela es el de las transformaciones, de la Capitanía General de Venezuela, después de las transformaciones del 19 de abril de 1810, sino que agregamos 2 líneas de los tratados no viciados de nulidad. Tratados, resoluciones y acuerdos que no estén viciados de nulidad. Dicho de otra manera, para los venezolanos nos está impedido a nosotros aceptar el laudo de París constitucionalmente. Pues la Constitución nos está señalando, si eso está viciado de nulidad, usted no puede aceptarlo de ninguna manera, porque eso no define el territorio nacional. Ese es el artículo 10 de la Constitución. Ocurre este 6 de abril un hecho histórico sin duda. Hablamos de lo que puede venir y de lo que va a ocurrir seguramente y las posiciones que Venezuela asuma ahora mismo luego de que el presidente Nicolás Maduro se pronuncie. Madeleine, hablábamos de los hechos históricos también y de lo que Venezuela objeta en esta oportunidad. Lo hizo denunciando que el Reino Unido estuvo ausente durante esta demanda unilateral por parte de Guyana. Yo lo que creo es que, para que usted nos pueda explicar con muchísimos más detalles, en noviembre, ¿por qué Venezuela objeta ante la Corte Internacional de Justicia lo que está haciendo Guyana? Primero, porque es unilateral esa acción de Guyana. Correcto. Segundo, invoca el laudo arbitral de París de 1899, que 67 años después, la propia Gran Bretaña, al firmar el Acuerdo de Ginebra, admite, es prácticamente la prueba del delito, porque admite sí, hubo fraude y por lo tanto vamos a firmar, vamos a resarcir eso que ocurrió en 1899. Y Venezuela le dice a la Corte Internacional de Justicia, ya va, aquí hay un problema. Es decir,
aquí debe estar Gran Bretaña en esta sala y es el gran ausente en esta corte. No se firmó el acuerdo de Ginebra, como usted lo explicó al principio, con Guyana, sino con Gran Bretaña. Sí. Y por lo tanto es con ellos que nosotros debemos sentarnos acá cara a cara, no con Guyana, porque Guyana, como dijo hoy la vicepresidenta, no era objeto del derecho internacional. Entonces, hoy lo que dice la Corte es no vamos a admitir esto que dice Venezuela, sin embargo dice que podría revisar el fondo, es decir, el fraude de Inglaterra. Es decir, que en ausencia, esto es primera vez que ocurre, me dijeron también, ¿no? Sí, o sea, que un hecho contradictorio de la propia decisión. Claro, porque ellos dicen, bueno, vamos a revisar el fondo del asunto, podemos revisar Y estoy excluyendo al Reino Unido, a la Gran Bretaña. Exacto, quiere decir que ellos podrían juzgar o analizar toda esta situación y este fraude sin la presencia de Gran Bretaña. ¿Cómo se puede entender eso? De verdad no es comprensible. Ahora, es muy favorable, hemos avanzado en ese aspecto en relación a la Corte Internacional de Justicia, que ella ya disponga, ya exprese en una sentencia, así sea interlocutoria, en una sentencia, que ella puede revisar los hechos fraudulentos sobrevenidos en el laudo de París de 1899. La pregunta es, ¿quién los cometió? Los cometió la Gran Bretaña en alianza con el presidente de aquella forma arbitral, un ruso, que era muy amigo y tenía alianzas, se conoce hoy, con Inglaterra, con la Gran Bretaña. Él busca además mecanismos, no solamente los hechos fraudulentos que denunció Severo Malé Prevost, el secretario de ese arbitraje, sino también él comete algunos hechos que podrían ser delictivos. Es decir, él coerciona a todos y cada uno de los miembros de los Estados Unidos. Acuérdense que nosotros no estábamos representados ahí, eran los ingleses y los norteamericanos. Y les dice, si ustedes no votan a favor de esta decisión, vamos por las bocas del Orinoco. Entonces va a ser peor para Venezuela. Entonces, con esa especie de coerción moral, él logra una unanimidad, porque en aquel momento, en el derecho internacional, se sostenía que no se requería exposición de motivos ni justificación cuando un tribunal arbitral se pronunciaba por unanimidad. Y él quiso evitar, obviamente, la justificación y la exposición de motivos, con lo cual se viola el principio del debido proceso, se viola el principio de la igualdad de las partes, se viola el principio de la reciprocidad procesal, se viola el principio de la independencia y autonomía de la prueba, es decir, además se incurre en exceso de poder y extralimitación de funciones, porque en ese laudo se le da la posibilidad de navegar ríos, libre navegación de ríos coadyuvantes o, si se quiere, adyacentes, y esto trae como consecuencia la pregunta fundamental: ¿pero usted estaba autorizado para eso? No, pero usted lo hizo, por lo tanto vició de nulidad, pero no anulabilidad, de nulidad absoluta el laudo. El que ahora la Corte diga, oye, ante los hechos fraudulentos yo los puedo investigar, yo estoy en capacidad de investigarlo, bueno, obviamente es un paso adelante. Debo decir algo que pudiera, ojalá me sepa expresar y no se le dé una interpretación equívoca. Yo de verdad nunca me planteé que la Corte Internacional no iba a decidir lo que decidió. ¿Por qué? Por una razón fundamental. ¿Cómo es que la Corte, después que aprueba por una mayoría, va a decir, no, yo ahora no soy competente ni tengo jurisdicción y devuelvo esto al secretario general? Eso no iba a ocurrir. Y en el orden de la Gran Bretaña hay un movimiento geopolítico y geoeconómico que nosotros tenemos que advertir. Yo quisiera antes de irme medio señalarlo. Sí, por favor. No sé si será posible, muy rápido. Lo primero es que este es el diamante de nosotros, ¿no?
no solo todo ese territorio. Esto que tengo aquí es la fachada atlántica. Por la fachada atlántica sale nuestro crudo pesado comerciable. Es un tema de geopolítica petrolera y de seguridad económica para Venezuela. Esta es la fachada atlántica, Es decir, que está en riesgo la fachada atlántica. Claro, este es un mapa oficial del INEA, del Instituto Nacional de Estudios Acuáticos. Este es el mapa de Venezuela. Yo desearía que algún día no salgan con estas rayas, sino que salga incorporado. Si quiere le ponen la bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo, pero no estas rayas. El hecho es que Venezuela tiene una fachada caribeña por donde entra toda la seguridad alimentaria de Venezuela y la fuerza de intercambio comercial. Tiene una fachada andina con Colombia, una fachada amazónica que está aquí abajo y aquí está la fachada atlántica. Esto es muy delicado para nosotros. Hay que ver lo que significa la fachada atlántica para nuestra geografía nacional y por supuesto para nuestra seguridad. Más allá de los recursos, entonces. Sí, por último, en este mapa nosotros podemos, aquí está, nosotros podemos observar Venezuela y cuáles son las líneas estratégicas y comerciales hacia Europa, hacia Asia fundamentalmente, Es por la fachada entre otros países, por la fachada atlántica. Entonces, nosotros debemos ser muy cuidadosos de este tema. Gracias a Dios. Tenemos una extraordinaria Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que esto lo ha estudiado con detalle. Están actuando de manera permanente. El país no sabe que nosotros tenemos 3 o 4 almirantes que deben ser calificados héroes de la patria por la manera como han tenido que actuar para sacar de ese territorio a embarcaciones norteamericanas que dicen que están investigando y que son oceánicas y etcétera. María Antonieta y doctor Esquerra, precisamente quería abordar ese punto y ese tema, porque si hacemos una secuencia de hechos o en qué momento Guyana prácticamente le da una patada al Acuerdo de Ginebra, y fue en el año 2015. En el año 2015, petróleo, cuando la ExxonMobil consigue y anuncia que consiguió un grandísimo hallazgo, luego de 22 pozos que habían sin éxito tenido algún tipo de resultado en esa exploración, pues consiguen en el año 2015 ese gran hallazgo, pero 13 días antes, qué coincidencia y qué cosas, ¿no? Estados Unidos o Barack Obama firma el acuerdo, el decreto donde señala a Venezuela como una amenaza inusual para la seguridad de Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca hace nada sin estar fríamente calculado. Claro. 13 días después, la ExxonMobil anuncia eso y comienza una nueva fase de la agresión contra Venezuela. En el año 2018, recordemos que fueron las elecciones, el presidente Nicolás Maduro fue reelecto, pero en ese mismo instante comienza también otra fase de la agresión y es cuando Guyana dice y le pide a las Naciones Unidas que revise y que sea competente para poder analizar este conflicto. Y luego, si nos ponemos a ver, un año antes del año 2015 ocurrió el golpe de Estado en Ucrania, que ya la OTAN estaba moviendo sus piezas y cercó a Rusia, y al mismo tiempo, paralelamente acá en Venezuela, estaban ocurriendo las guarimbas. Es decir, lo que estaba ocurriendo allá en Euroasia estaba ocurriendo acá en Latinoamérica con Venezuela. Un año después, entonces, en el 2015, la firma del decreto Barack Obama. En el año 2018, Guyana entonces le pide a la ONU que revise y que se haga competente frente a eso. En el año 2019 pasa lo de Donald Trump, que reconoce un gobierno inexistente, pero que ellos armaron toda una trama jurídica. Y luego en el año 2020, entonces las Naciones Unidas dicen, o la Corte Internacional de Justicia dice, sí, me declaro competente. Entonces todo ese contexto internacional que acabo de explicar, ¿se puede interpretar que forma parte de todo este entramado? Claro. A eso hay que agregar que hay operaciones militares del Comando Sur con Guyana. Hay declaraciones sumamente claras en este tema y una de las más delicadas es la de hace mes y medio. La del jefe del Comando Sur. No, del canciller de Guyana, cuando dice, nosotros vamos por 1 millón de barriles de petróleo.
So, usted imagínese lo que está diciendo. En un momento en que el conflicto entre Ucrania y Rusia no está resuelto. Deseamos que se resuelva, pero no hay lo que en estrategia se llama estabilidad en la crisis del conflicto. O sea, no se ha logrado. Entonces, el poder relativo de combate de que hablan los militares no es solamente un tema de cañones, es un tema mucho más complejo. Es un tema estratégico, tiene que ver con la manera como yo voy abarcando las fronteras del país que considero antagónico, pero tiene que ver también con petróleo y gas. Y petróleo y gas hay en esa zona, además muy barato. La pregunta es, ¿cómo es que esta gente? Es la pregunta que hay que hacerle ahorita a la Corte Internacional de Justicia. Bueno, muy bien, usted decidió lo que decidió. Pero ¿cómo es que ellos están vendiendo petróleo nuestro? Exacto. ¿Cómo es que ellos están vendiendo gas nuestro? Asumamos una postura extremadamente conservadora, no la que yo creo, que es más radical, sino digamos conservadora. Bueno, si es un territorio en reclamación, por lo menos la mitad le corresponde a Venezuela. Correcto. Y eso no ha ocurrido. ¿Dónde están las medidas cautelares que tendría que tomar? Ajá, usted me dice que usted tiene jurisdicción. Entonces, si usted tiene jurisdicción, usted puede tomar medidas cautelares en relación a Guyana con respecto a lo que está haciendo con el petróleo nuestro, con el gas nuestro. Y con los minerales, porque también dividieron todo el bloque. Con lo que ahora llaman minerales extraños, con todo esto, tiene que haber una decisión. Por eso es que yo tengo una gran confianza, pues lo conozco, he trabajado con él en estas cosas. El presidente, no olvidemos que en ese momento que tú señalaste, se fue a la Asamblea Nacional en 2015 y dicta los primeros decretos de protección de la fachada atlántica. Ahí tengo yo el último de los decretos de protección de la fachada atlántica y de organización militar, de desarrollo económico, de zonas estratégicas especiales, etcétera. Y como a mí me gusta decir, la doctrina de las áreas estratégicas de paz, que aquí es muy aplicable. Entonces, en conclusión, el tema es no solo jurídico, es interesante lo jurídico. Y quien está hablando, pero el tema es de seguridad y defensa, el tema es geoestratégico, el tema es geoeconómico, muy importante, donde tenemos que tomar medidas y en el menor tiempo posible, y sé que se van a tomar. ¿Y qué vendría? Yo lo que le pido al pueblo de Venezuela, ya en esta fase final, con cariño, con afecto, pero se lo pido con mucha seriedad. Esto es un tema de unidad nacional, esto no es un tema de una individualidad, esto no es un tema de banderías grupales, de partidos, de oposición, esto no es un tema de gobierno, esto es un tema nacional, es un tema de unidad nacional. No podemos perder ni un milímetro de nuestro territorio. Y eso va a depender ya no de la cadena titulativa que tenemos, que la tenemos, sino que va a depender también del comportamiento nuestro. Cuando se firmó el Laudo de París de 1899, un caballero allá en San Cristóbal, otros dicen que en Cúcuta, reunió a 60 neogranadinos y dijo, vámonos a Caracas que voy a tomar el poder. Estaba dividido totalmente la sociedad venezolana. Y el general Castro llegó y tomó el poder y Andrade salió por allí con una situación, dejando al país en una situación prácticamente de anarquía. Eso no se puede volver a repetir. Nosotros tenemos que estar muy unidos, todos los venezolanos, y sobre todo militares y civiles, en una sola concepción, en una sola idea. Y la idea es que mientras no resolvamos esto, la magna obra, la gran obra de Simón Bolívar no habrá concluido. Imagínense ustedes la responsabilidad que tenemos. Total. ¿Y qué escenarios vienen ahora después de todo esto? Bueno, esperemos a que el presidente exponga. Él está en proceso de consulta, como siempre lo hace. Seguramente habrá. A mí se me olvidó decir, entre las distintas cosas está el referéndum.
O sea, en algún momento de este proceso Hay que pudiera verse obligado, yo no estoy diciendo ahorita, a ir a una consulta popular que está prevista en la Constitución, que es el referéndum, porque este es un tema, repito, nacional. No es de sectores, no es de grupos, no es de colores, es de las venezolanas y los venezolanos. Bueno, agradecemos inmensamente, doctor, Gracias, hijo. por Muchísimas estar con gracias. nosotros acá Todo mi en respeto. Venezolana de Y Televisión. yo agradecido de estar con ustedes dos, un honor para mí. Por créanme. favor, el honor es mío en lo particular. Gracias. Gracias de verdad, doctor Hermanes Carrá.